Bueno, creo que es importante frente a este problema que es de interés público, que es un problema que no podemos ocultar en todo el país, que logremos que los preceptos, que los mecanismos que se han destinado para que funcionen y puedan darle respuesta de manera más formal, de manera más oficial, incluso desde el punto de vista antropológico, se puedan cumplir. El día de hoy, por circunstancias de la propia agenda del Senado de la República, no va a haber oportunidad de presentar el punto de acuerdo que ustedes pueden constatar, está en la Gaceta Parlamentaria, respecto de, estamos proponiendo que haya una aceleración en la constitución de la Base Nacional de Información Genética. ¿Por qué es relevante este punto de acuerdo? Por todo lo que hemos escuchado, tanto de la información desde la Secretaría de Gobernación respecto de los números que, si bien no son oficiales, sino se está planteando buscar un contexto de oficialidad que permita tener un padrón totalmente certificable, y frente a los casos concretos que familiares de víctimas han recurrido, en este caso a Human Rights. Ellos tienen los casos claros de 246 personas que están inscritas en desaparición forzada, y mientras en el caso de la Secretaría de Gobernación nos acaban hoy nuevamente a reafirmar que se está ante la 20.915 averiguaciones previas que datan del 2006 hasta el 2012, y también nos mencionan que faltan 5.206 casos que están pendientes de validar oficialmente. Quiere decir que estamos frente a un problema grave, y que más allá de la diferenciación que puede haber entre quienes formaron parte del gobierno federal el sexenio pasado y quienes ahora están asumiendo la responsabilidad en este gobierno, me parece que es necesario insistir que se pondere este asunto como un tema de interés público de urgente resolución en el país. Yo creo que tiene que ser contemplado por encima de las diferentes posiciones partidistas, y pensemos en la gente común y corriente que llega a las oficinas de todo mundo a pedir ayuda, a pedir apoyo para encontrar a su familiar que ha sido desaparecido. Que ha sido desaparecido en circunstancias a veces no claras, a veces en el contexto de situaciones de agresiones en donde están vinculados agentes del Estado o aparentemente por agentes del Estado, porque también se ha comprobado que a veces utilizan uniformes oficiales, o frente a agentes del crimen organizado e incluso también del ámbito local. Me parece que el contexto de este asunto tiene que ser visto, insisto, desde un enfoque nacional. Yo no creo que sea correcto que sigamos mandando excusas respecto de que esto compete al ámbito federal y esto compete al ámbito nacional, al ámbito local. Lo que necesita la gente es que haya un enfoque nacional, un compromiso por parte de todo el Estado, que incluya también municipios, de tal forma que tengamos posibilidades de darle certidumbre a esta preocupación que tiene años en cada una de estas familias que no encuentran un eco sobre su problema. Entonces, yo he tomado la decisión de que este punto de acuerdo transite de manera directa a que sea dictaminado por la comisión respectiva, de tal forma que le podamos celeridad y no esté inscrito en el orden del día no sé cuántas sesiones más. De tal forma que quiero informarles a ustedes de esta decisión que va en el contexto de esta preocupación. Necesitamos atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero, donde le ha determinado al Estado mexicano de
la urgencia de la constitución de este Banco Nacional sobre la Información Genética. Y termino diciendo, ese banco obviamente tiene que tener asesoría, tiene que tener información, tiene que ser tomada en consideración la información de familiares, de organizaciones no gubernamentales, de especialistas en la materia, de tal manera que no haya, no se escatimen los recursos que se necesitan para que México pueda estar actualizado desde todos los aspectos para dar respuesta eficiente, científica, respecto de esta información que necesitamos lograr. No es posible que tengamos casos en donde hay personas que aparecen de repente en fosas y no sabemos quiénes son. No tenemos una interrelación de lo que acontece en un estado con otro estado. No tenemos esa vinculación y corresponsabilidad que debiera haber en estos asuntos respecto de la federación con los estados. Todavía, insisto, de manera eficiente, de manera eficaz. Quiere decir que tenemos que atenderlo con mayor relevancia, tenemos que darle todos los recursos que se necesiten y además para que pueda ser eficaz esta información tiene que sobreponerse a las distintas diferencias partidistas que pueda haber entre uno u otro. Quien sale, quien entra. Yo creo que aquí tenemos que poner por encima de todo, y con eso termino, el interés superior de la gente común y corriente que a lo largo y ancho del país se encuentra ante una situación a veces de una poquísima atención o nula atención. Simplemente es ponerse en los zapatos de cada una de estas familias para entender la gravedad del asunto. Y es verdaderamente patético que hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, todavía anden familiares, padres, madres, hermanos, hijos, hijas, por distintas oficinas a lo largo y ancho del país, sin que hayan sido debidamente atendidas. Yo creo que esa debe ser nuestra principal preocupación. Por favor. Sí, senadora, el PAN está poniendo en duda las cifras de la Secretaría de Gobernación. Prácticamente dicen que son cifras muy abultadas. La experiencia que usted tiene como luchadora social, como defensora de derechos humanos, ¿nos podría comentar si usted cree que realmente es exagerada esa cifra o incluso que podría ser peor dada la realidad del país? O sea, ¿hay más de 26,000 desaparecidos? El problema de la falta de una información oficial debidamente sustentada, metodológicamente sustentada, lo único que provoca es que haya una gran cantidad de cifras y especulaciones y entonces no tengamos con certeza la cantidad precisa de las personas que han desaparecido, las personas que se encuentran en fosas, las personas que han sido encontradas y que no se sabe quiénes son. Es decir, estamos frente a una situación que requiere, insisto, ser atendida de manera oficial, porque hay cifras, estas oficiales que nos dice Gobernación, de más de 27,000 personas. Human Rights nos está hablando de 246 de casos concretos que tiene, pero también tenemos otras cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos de otras organizaciones no gubernamentales, es decir, dependiendo la organización, dependiendo el trabajo que tiene esa propia organización, es si las cifras son más o menos. Yo nomás le quiero decir que hay quienes incluso plantean que son más de 30,000. Entonces, yo creo que para terminar con esta guerra de cifras, necesitamos decidir de manera puntual, de manera responsable, coordinada, sensata, fría, la constitución de los mecanismos que nos permitan tener con certeza las cifras, compaginarlas, las que tiene cada entidad federativa con las que se tienen a nivel nacional de todas las instituciones y dependencias para que tengamos una certidumbre. Y entonces ya pasemos incluso, en vez de ver con números, a ponerle inclusive nombre y apellido a esa persona. Nombre, apellido, edad, sexo, cuáles eran sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Senadora, yo quiero preguntarle si a estas alturas es posible realmente constituir una base de datos con las características que usted plantea, y se lo digo porque
ya lo mencionaba usted, hay personas desaparecidas no solo del sexenio de Felipe Calderón, sino se habla incluso en la información que dio Lía Limón, de gente del sexenio, por ejemplo, de Salinas o no sé, ¿no? De años muy anteriores. Sí. Entonces quisiera yo preguntarle si a estas alturas, en términos incluso, digamos, periciales, se sí. pudiera hacer una base de datos confiable, porque bueno, pues ya igual hay gente que desapareció hace mucho, no se sabe dónde está, en fin, ¿hay una posibilidad realmente de hacer una base de datos confiable de esto? Yo creo que sí hay posibilidades. Y hay estados, en el propio Cono Sur, hay países como el caso de Argentina, que tiene una experiencia importante que yo creo que hay que retomar, igual Chile. Es decir, nos interesa la verdad. Y la verdad solamente se logra, se concreta, habiendo voluntad política para que los recursos financieros que se necesitan para el establecimiento de la metodología científica que necesitamos en el país, para que nos evidencie exactamente de qué magnitud del problema estamos hablando. Yo creo que esa es la salida. Y entonces, si la propia ley está estableciendo que esos son los mecanismos que hay que constituir, yo pregunto, ¿qué necesitamos? ¿Revisar el presupuesto de egresos de la Federación en la materia? ¿O necesitamos etiquetar, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Necesitamos que se pongan de acuerdo las entidades federativas y el Distrito Federal con la Federación? Hay que hacerlo, ¿ya? Yo insisto que debemos desprejuiciarnos del tema partidista. Si no lo hacemos así, no vamos a poder dar certidumbre, no vamos a poder lograr la verdad. Me parece que no es cualquier tema. El país necesita llegar a un estadio en donde este tipo de situaciones se aclaran pertinentemente y no estemos trasladándola año con año, con año con año. Yo creo que sí es posible, si hay una voluntad política de parte de quienes deciden y toman las decisiones en la parte presupuestal también. Gracias. Oiga, senadora, una precisión. Sí. En aras de conocer la verdad, Sí. Angélica de la Peña, la senadora del PRD, no cree en las cifras que acaba de dar a conocer, porque usted al principio de su intervención decía 26,000, o sea, usted retomó las cifras de Lía Limón. Sí. Y ahora está diciendo que en aras de conocer la verdad, ¿no cree usted en las cifras oficiales? Número uno. Y número dos, despartidizar, senadora. Sí. Ahorita vino el PAN, Sí. ahorita está usted, pues, de una u otra manera, en nombre del PRD. Finalmente se están usando las cosas y el gobierno federal, por supuesto, en nombre del PRI, pues se están partidizando. O sea, ¿no es como una llamada a misa, senadora? No, mire, si la Secretaría de Gobernación nos está informando de estos casos, es la verdad. Esa es una parte de la verdad. Habrá a lo mejor organizaciones no gubernamentales que dicen que es más alta la cifra. Entonces, quitémonos, o hay quien dice que son muchos menos. Bueno, tienes una cifra formal que está respaldada por un expediente revisado, que es lo que nos dice la Secretaría de Gobernación. Entonces, esa es una verdad inobjetable, porque hay un expediente. Ese expediente con nombre y apellido y con una situación muy concreta en el expediente definida cuándo fue, etcétera, 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 etcétera. La persona no está, la persona no existe, dejó su trabajo, no está en su casa. Hubo circunstancias incluso en donde a veces encontramos casos en donde los familiares se convierten en ministerios públicos, ya andan investigando y buscan, etcétera, etcétera. Es una situación que realmente se ha vivido en el país. Ahora bien, tenemos que dar certidumbre a las cifras a partir de que no traigamos varias cifras. La única manera de lograrlo es que las dependencias encargadas de la materia efectivamente lo decidan de manera formal y de manera oficial, para que incluso creen los cauces adecuados de manera oficial, para que las personas que no están en ese tipo de casos recurran y digan: falta el caso de mi hija, falta el caso de mi hijo, falta el caso de mi mamá o de mi papá o de mi sobrino, qué sé yo. Si ya no hay más casos que estén en la circunstancia, nos digan exactamente cuáles fueron. Eso no se va a poder lograr si no hay una coordinación con las entidades federativas. Tiene que haberla.
y con el Distrito Federal integrado, por supuesto, en las entidades federativas. Ahora bien, sobre la segunda pregunta, miren, nosotros pensamos que si bien es un asunto en el que no podemos ni nos interesa meternos en medio de la disputa de un gobierno que sale y un gobierno que entra, lo que yo estoy llamando la atención es que es el punto de acuerdo que yo tengo inscrito en el orden del día de hoy, que he tomado la decisión de no presentarlo ni que esté esperando al jueves o al próximo martes, ya darlo el curso para que entre a comisiones a su dictamen. Lo que yo estoy proponiendo es que se atiendan los propios preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se atiendan las solicitudes de los propios familiares y que nos remontemos a la situación partidista. Yo no creo que eso le beneficie al país. Yo incluso no quiero entrar por encima de los partidos, porque formo parte de un partido y se va a ver como ficcioso, como que estoy en una actitud artificial, pero francamente yo como periodista estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Puedo quitarme la estafeta de periodista simplemente en mi estatus de senadora. Yo digo, a ver, ya pongámonos de acuerdo. No es un asunto de un partido, de otro o de otro. Es un asunto del interés superior de las personas de carne y hueso que tenemos que poner por encima de todo. Y entonces, las diatribas de uno y otro lado no ayudan en nada. Lo que ayuda es que los preceptos que están en las leyes se cumplan, que esos preceptos, esos mecanismos tengan financiamiento público, que haya una coordinación nacional entre la federación con estados y municipios, pero además también con las dependencias que tienen que ver con la materia, de tal forma que podamos darle una respuesta a la gente y no estar dando la imagen de que los partidos nos estamos peleando. Me parece que eso es una cuestión que debemos dejar a un lado para ponderar las decisiones que debemos tomar. Yo espero, por lo tanto, que este punto de acuerdo que yo tengo inscrito se vote a favor, de tal manera que ciertamente el gobierno tome las decisiones que tenga que tomar para tener esta información que es elemental para no andar especulando. Es un viacrucis de las personas de repente estar ante una situación de ver distintos cuerpos para tratar de identificar si es su hija o no. Hay casos en donde ni siquiera tenemos esa información. Ya no es posible. Entonces necesitamos el banco de información genética para que la gente, para que papá, mamá, los familiares puedan decir, finalmente encontré a mi hija, finalmente encontré a mi hijo, en tal o cual circunstancia. Yo creo que ese es un piso elemental para poder tener la verdad. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, creo que es importante frente a este problema que es de interés público, que es un problema que no podemos ocultar en todo el país, que logremos que los preceptos, que los mecanismos que se han destinado para que funcionen y puedan darle respuesta de manera más formal, de manera más oficial, incluso desde el punto de vista antropológico, se puedan cumplir. El día de hoy, por circunstancias de la propia agenda del Senado de la República, no va a haber oportunidad de presentar el punto de acuerdo que ustedes pueden constatar, está en la Gaceta Parlamentaria, respecto de, estamos proponiendo que haya una aceleración en la constitución de la Base Nacional de Información Genética. ¿Por qué es relevante este punto de acuerdo? Por todo lo que hemos escuchado, tanto de la información desde la Secretaría de Gobernación respecto de los números que, si bien no son oficiales, sino se está planteando buscar un contexto de oficialidad que permita
tener un padrón totalmente certificable y frente a los casos concretos que familiares de víctimas han recurrido, en este caso, a Human Rights. Ellos tienen los casos claros de 246 personas que están inscritas en desaparición forzada, y mientras en el caso de la Secretaría de Gobernación nos acaban hoy nuevamente a reafirmar que se está ante la 20.915 averiguaciones previas que datan del 2006 hasta el 2012, y también nos mencionan que faltan 5.206 casos que están pendientes de validar oficialmente. Quiere decir que estamos frente a un problema grave y que más allá de la diferenciación que puede haber entre quienes formaron parte del gobierno federal el sexenio pasado y quienes ahora están asumiendo la responsabilidad en este gobierno, me parece que es necesario insistir que se pondere este asunto como un tema de interés público de urgente resolución en el país. Yo creo que tiene que ser contemplado por encima de las diferentes posiciones partidistas, y pensemos en la gente común y corriente que llega a las oficinas de todo mundo a pedir ayuda, a pedir apoyo para encontrar a su familiar que ha sido desaparecido. Que ha sido desaparecido en circunstancias a veces no claras, a veces en el contexto de situaciones de agresiones en donde están vinculados agentes del Estado o aparentemente por agentes del Estado, porque también se ha comprobado que a veces utilizan uniformes oficiales, o frente a agentes del crimen organizado e incluso también del ámbito local. Me parece que el contexto de este asunto tiene que ser visto, insisto, desde un enfoque nacional. Yo no creo que sea correcto que sigamos mandando excusas respecto de que esto compete al ámbito federal y esto compete al ámbito nacional, al ámbito local. Lo que necesita la gente es que haya un enfoque nacional, un compromiso por parte de todo el Estado, que incluya también municipios, de tal forma que tengamos posibilidades de darle certidumbre a esta preocupación que tiene años en cada una de estas familias que no encuentran un eco sobre su problema. Entonces, yo he tomado la decisión de que este punto de acuerdo transite de manera directa a que sea dictaminado por la comisión respectiva, de tal forma que le podamos celeridad y no esté inscrito en el orden del día no sé cuántas sesiones más. De tal forma que quiero informarles a ustedes de esta decisión que va en el contexto de esta preocupación. Necesitamos atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero, donde le ha determinado al Estado mexicano de la urgencia de la constitución de este Banco Nacional sobre la Información Genética. Y termino diciendo, ese banco obviamente tiene que tener asesoría, tiene que tener información, tiene que ser tomada en consideración la información de familiares, de organizaciones no gubernamentales, de especialistas en la materia, de tal manera que no haya, no se escatimen los recursos que se necesitan para que México pueda estar actualizado desde todos los aspectos para dar respuesta eficiente, científica, respecto de esta información que necesitamos lograr. No es posible que tengamos casos en donde hay personas que aparecen de repente en fosas y no sabemos quiénes son. No tenemos una interrelación de lo que acontece en un estado con otro estado. No tenemos esa vinculación y corresponsabilidad que debiera haber en estos asuntos respecto de la federación con los estados. Todavía, insisto, de manera eficiente, de manera eficaz. Quiere decir que tenemos que atenderlo con mayor relevancia, tenemos que darle todos los recursos que se necesiten y además para que pueda ser eficaz esta información tiene que
sobreponerse a las distintas diferencias partidistas que pueda haber entre uno u otro. Quien sale, quien entra. Yo creo que aquí tenemos que poner por encima de todo, y con eso termino, el interés superior de la gente común y corriente que a lo largo y ancho del país se encuentra ante una situación a veces de una poquísima atención o nula atención. Simplemente es ponerse en los zapatos de cada una de estas familias para entender la gravedad del asunto. Y es verdaderamente patético que hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, todavía anden familiares, padres, madres, hermanos, hijos, hijas, por distintas oficinas a lo largo y ancho del país, sin que hayan sido debidamente atendidas. Yo creo que esa debe ser nuestra principal preocupación. Por favor. Sí, senadora, el PAN está poniendo en duda las cifras de la Secretaría de Gobernación. Prácticamente dicen que son cifras muy abultadas. La experiencia que usted tiene como luchadora social, como defensora de derechos humanos, ¿nos podría comentar si usted cree que realmente es exagerada esa cifra o incluso que podría ser peor dada la realidad del país? O sea, ¿hay más de 26,000 desaparecidos? El problema de la falta de una información oficial debidamente sustentada, metodológicamente sustentada, lo único que provoca es que haya una gran cantidad de cifras y especulaciones, y entonces no tengamos con certeza la cantidad precisa de las personas que han desaparecido, las personas que se encuentran en fosas, las personas que han sido encontradas y que no se sabe quiénes son. Es decir, estamos frente a una situación que requiere, insisto, ser atendida de manera oficial, porque hay cifras, estas oficiales que nos dice Gobernación, de más de 27,000 personas. Human Rights nos está hablando de 246 de casos concretos que tiene, pero también tenemos otras cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos de otras organizaciones no gubernamentales. Es decir, dependiendo la organización, dependiendo el trabajo que tiene esa propia organización, es si las cifras son más o menos. Yo nomás le quiero decir que hay quienes incluso plantean que son más de 30,000. Entonces, yo creo que para terminar con esta guerra de cifras, necesitamos decidir de manera puntual, de manera responsable, coordinada, sensata, fría, la constitución de los mecanismos que nos permitan tener con certeza las cifras, compaginarlas, las que tiene cada entidad federativa con las que se tienen a nivel nacional de todas las instituciones y dependencias, para que tengamos una certidumbre. Y entonces ya pasemos incluso, en vez de ver con números, a ponerle inclusive nombre y apellido a esa persona. Nombre, apellido, edad, sexo, cuáles eran sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Senadora, yo quiero preguntarle si a estas alturas es posible realmente constituir una base de datos con las características que usted plantea, y se lo digo porque ya lo mencionaba usted, hay personas desaparecidas no solo del sexenio de Felipe Calderón, sino se habla incluso en la información que dio Lía Limón, de gente del sexenio, por ejemplo, de Salinas o no sé, ¿no?, de años muy anteriores. Sí. Entonces quisiera yo preguntarle si a estas alturas, en términos incluso, digamos, periciales, se pudiera hacer una base de datos confiable, porque bueno, pues ya igual hay gente que desapareció hace mucho, no se sabe dónde está, en fin, ¿hay una posibilidad realmente de hacer una base de datos confiable de esto? Yo creo que sí hay posibilidades, y hay estados en el propio Cono Sur, hay países como el caso de Argentina, que tiene una experiencia importante que yo creo que hay que retomar, igual Chile. Es decir, nos interesa la verdad, y la verdad solamente se logra, se concreta, habiendo voluntad política para que los recursos financieros que se necesitan para el establecimiento de la metodología científica que necesitamos en el país, para que nos evidencie exactamente de qué magnitud del problema estamos hablando. Yo creo que esa es la salida. Y entonces, si la propia ley está estableciendo que esos son los mecanismos que hay que constituir, yo pregunto,
¿Qué necesitamos? ¿Revisar el presupuesto de egresos de la Federación en la materia? ¿O necesitamos etiquetar es suficiente o no es suficiente? ¿Necesitamos que se pongan de acuerdo las entidades federativas y el Distrito Federal con la Federación? Hay que hacerlo, ¿ya? Yo insisto que debemos desprejuiciarnos del tema partidista. Si no lo hacemos así, no vamos a poder dar certidumbre, no vamos a poder lograr la verdad. Me parece que no es cualquier tema. El país necesita llegar a un estadio en donde este tipo de situaciones se aclaran pertinentemente y no estemos trasladándola año con año, con año con año. Yo creo que sí es posible, sí hay una voluntad política de parte de quienes deciden y toman las decisiones en la parte presupuestal también. Gracias. Oiga, senadora, una precisión. Sí. En aras de conocer la verdad, Sí. Angélica de la Peña, la senadora del PRD, no cree en las cifras que acaba de dar a conocer, porque usted al principio de su intervención decía 26,000, o sea, usted retomó las cifras de Lía Limón. Sí. Y ahora está diciendo que en aras de conocer la verdad, no cree usted en las cifras oficiales, número uno. Y número dos, despartidizar, senadora. Sí. Ahorita vino el PAN, Sí. ahorita está usted, pues de una u otra manera, en nombre del PRD. Finalmente se están usando las cosas y el gobierno federal, por supuesto en nombre del PRI, pues se están partidizando. O sea, ¿no es como una llamada a misa, senadora? No, mire, si la Secretaría de Gobernación nos está informando de estos casos, es la verdad. Esa es una parte de la verdad. Habrá a lo mejor organizaciones no gubernamentales que dicen que es más alta la cifra. Entonces, quitémonos, o hay quien dice que son muchos menos. Bueno, tienes una cifra formal que está respaldada por un expediente revisado, que es lo que nos dice la Secretaría de Gobernación. Entonces, esa es una verdad inobjetable, porque hay un expediente. Ese expediente con nombre y apellido y con una situación muy concreta en el expediente definida cuándo fue, etcétera, 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 etcétera. La persona no está, la persona no existe, dejó su trabajo, no está en su casa. Hubo circunstancias incluso en donde a veces encontramos casos en donde los familiares se convierten en ministerios públicos, ya andan investigando y buscan, etcétera, etcétera. Esa es una situación que realmente se ha vivido en el país. Ahora bien, tenemos que dar certidumbre a las cifras a partir de que no traigamos varias cifras. La única manera de lograrlo es que las dependencias encargadas de la materia efectivamente lo decidan de manera formal y de manera oficial, para que incluso creen los cauces adecuados de manera oficial, para que las personas que no están en ese tipo de casos recurran y digan: falta el caso de mi hija, falta el caso de mi hijo, falta el caso de mi mamá o de mi papá o de mi sobrino, qué sé yo. Si ya no hay más casos que estén en la circunstancia, nos digan exactamente cuáles fueron. Eso no se va a poder lograr si no hay una coordinación con las entidades federativas. Tiene que haberla. Y con el Distrito Federal integrado, por supuesto, en las entidades federativas. Ahora bien, sobre la segunda pregunta, miren, nosotros pensamos que si bien es un asunto en el que no podemos ni nos interesa meternos en medio de la disputa de un gobierno que sale y un gobierno que entra, lo que yo estoy llamando la atención es que es el punto de acuerdo que yo tengo inscrito en el orden del día el orden del día de hoy, que he tomado la decisión de no presentarlo ni que esté esperando al jueves o al próximo martes, ya darlo el curso para que entre a comisiones a su dictamen. Lo que yo estoy proponiendo es que se atiendan los propios preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se atiendan las solicitudes de los propios familiares y que nos remontemos a la situación partidista. Yo no creo que eso le beneficie al país. Yo incluso no quiero entrar por encima de los partidos, porque formo parte de un partido y se va a ver como ficcioso, como que estoy en una actitud artificial, pero francamente yo como periodista estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Puedo quitarme la estafeta de periodista simplemente en mi estatus de senadora. Yo digo, a ver, ya pongámonos de acuerdo.
No es un asunto de un partido, de otro, de otro o de otro. Es un asunto del interés superior de las personas de carne y hueso que tenemos que poner por encima de todo. Y entonces, las diatribas de uno y otro lado no ayudan en nada. Lo que ayuda es que los preceptos que están en las leyes se cumplan, que esos preceptos, esos mecanismos tengan financiamiento público, que haya una coordinación nacional entre la federación con estados y municipios, pero además también con las dependencias que tienen que ver con la materia, de tal forma que podamos darle una respuesta a la gente y no estar dando la imagen de que los partidos nos estamos peleando. Me parece que eso es una cuestión que debemos dejar a un lado para ponderar las decisiones que debemos tomar. Yo espero, por lo tanto, que este punto de acuerdo que yo tengo inscrito se vote a favor, de tal manera que ciertamente el gobierno tome las decisiones que tenga que tomar para tener esta información que es elemental para no andar especulando. Es un viacrucis de las personas de repente estar ante una situación de ver distintos cuerpos para tratar de identificar si es su hija o no. Hay casos en donde ni siquiera tenemos esa información. Ya no es posible. Entonces necesitamos el banco de información genética para que podamos, para que la gente, para que papá, mamá, los familiares puedan decir: finalmente encontré a mi hija, finalmente encontré a mi hijo en tal o cual circunstancia. Yo creo que ese es un piso elemental para poder tener la verdad. Sí. Muchas gracias a ustedes.